noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es lunes 23 de abril y la Fiscalía denuncia a 9 profesores por humillar a alumnos hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre. El día siguiente a la celebración del referéndum ilegal, el clima en las clases de un instituto en San Andrés de la Barca, en Barcelona, fue de completa tensión, hostilidad y de rechazo social a los policías y guardias civiles que el día anterior intentaron evitar la celebración de esta consulta ilegal. Según la denuncia que hoy se ha presentado, 9 profesores de este centro insultaron y denigraron a las fuerzas de seguridad e incluso humillaron a los hijos de los agentes que había en clase, haciéndoles señalamientos públicos. Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Parecen perros rabiosos, son animales, bestias o lo único que saben hacer es dar palos. Son solo algunas de las muchas cosas que les petaron a los menores. Incluso se les habría obligado a los hijos de los agentes a identificarse ante toda la clase. Los profesores podrían haber cometido 2 delitos. Uno de lesiones de la dignidad de la persona por motivos de discriminación por nacionalidad y otro de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es una clara demostración de que todo aquel que delinque acaba sentándose en el banquillo y de que la justicia en nuestro país funciona. Más noticias en nuestro sumario. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, ha recibido el máximo galardón de las letras en español. El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ha sido el escenario tradicional para reconocer el talento de este autor. Allí se han reunido sus majestades, los reyes, el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo y tras más de 15 días sin verse, la presidenta regional Cristina Cifuentes y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Ramírez ha dedicado el premio a las víctimas de la represión en Nicaragua. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia. Mientras España entra en el top 6 europeo, en el que los jubilados ganan más que los trabajadores, lunes tras lunes, sin importar en qué ciudad ni cómo, los pensionistas españoles siguen manifestándose por esa subida mínima. Sin duda, lo que ha marcado la jornada de concentraciones de hoy han sido las críticas al gobierno, sobre todo a Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que ha vuelto a generar polémica al asegurar que los jubilados deberían dar las gracias al Ejecutivo. Estamos aquí para acercarte, no para separarte. Al volante, no uses el móvil. Es el lema de la nueva campaña conjunta de la Dirección General de Tráfico y de la compañía telefónica Orange para prevenir de los peligros de usar el teléfono conduciendo y concienciar a la sociedad de un empleo responsable de las nuevas tecnologías. Alertan, escribir un mensaje conduciendo multiplica el 23 el riesgo de sufrir un accidente grave. Gregorio Serrano, el director general de la DGT, asegura que hay que prevenir para evitar. La Universidad de Málaga desmiente a Íñigo Errejón después de que afirmase ayer en una cadena de televisión que nunca tuvo una beca de este centro universitario y afirmar además que no estaba inhabilitado para ejercer ahí. La propia facultad confirma que tiene abierto un expediente sancionador y que a raíz de las irregularidades detectadas no tiene permitido volver al claustro de profesores. 23 de abril, San Jorge, día grande en las regiones de Aragón y Cataluña, y el amarillo se ha impuesto al rojo y ha sido el color dominante en esta fecha. En la actualidad, en una temporada marcada por la inestable situación política y el separatismo, el día de Sant Jordi sigue siendo uno de los pocos que une a todos los catalanes. Y sin embargo, una fecha totalmente politizada. Flores, lazos, banderas de color amarillo han inundado las calles y hasta las instituciones públicas para recordar, dicen, a los golpistas encarcelados. A diferencia también de otros años, no se han producido los tradicionales actos institucionales como la misa, la ofrenda o el discurso institucional debido a la aplicación del artículo 155 en la región. Los políticos separatistas han enviado un mensaje desde fuera de nuestras fronteras españolas, autodenominándose como el gobierno de la República desde el exilio. Lejos de felicitar el día de hoy, aprovechan de nuevo para atacar a España. Aseguran que la censura y el exilio son algunos de los dragones que pretenden deteriorarles como pueblo. Gobierno de la República. Declaración del Gobierno de Cataluña en el exilio con motivo del Día de Sant Jordi. La censura y el exilio del que fueron víctimas son algunos de los dragones que a menudo han intentado dañarnos como pueblo, pero el espíritu de alegría y generosidad que impregna nuestro país cada día
de Sant Jordi nos ha hecho irreductibles. Feliz día a los Jordis y a las Jordines. Este año con un pensamiento especial para aquellos que están privados de libertad. Feliz día a todos. ¡Viva Cataluña! El mismo Carles Puigdemont publicaba un vídeo a través de su perfil de Twitter en donde ha vuelto a atacar a España. Asegura que la democracia está en peligro ante la amenaza de derechos y que por eso hay que defender la cultura. La cultura és un instrument fonamental a la democràcia i quan la democràcia està en perill com ho és ara, amenaçada, en regressió de drets, de llibertats, amb amenaça permanent, amb creació d'estat de por, la cultura és un salvavides. La cultura és un salconduit cap a la llibertat. La cultura és una viga mestra per garantir la cohesió social i per garantir el progrés i la igualtat, l'equitat entre els que hem decidit viure en aquest país. El presidente del Parlamento, por su parte, ha llamado a todos los catalanes a salir a las calles para celebrar esta fecha. Roger Torrent denuncia que la injusticia y las dificultades no pueden suponer una renuncia a Sant Jordi. Bien, hoy es Sant Jordi, una diada cívica, una fiesta de convivencia entre ciudadanos, entre catalanes y catalanas. Es la fiesta del amor y de la cultura, dos elementos, el amor y la cultura, que no se pueden ejercer sin libertad. Por lo tanto, Sant Jordi también es una fiesta de libertad. Siempre ha servido también para reivindicar nuestros derechos y nuestras libertades. Y este año más que nunca, más que en ninguna otra ocasión, porque este año tenemos presos políticos, tenemos exiliados y tenemos una vulneración clara de los derechos y libertades fundamentales. Por eso Sant Jordi este año debe servir también para defender nuestra libertad individual y colectiva. Y a pesar de haber sido un día marcado por el independentismo, desde el Partido Popular proponen convertirlo en la Diada de Cataluña, ya que aseguran que el 11 de septiembre está totalmente contaminado. Los socialistas han lamentado tener intervenida la Generalitat, mientras que los separatistas piden recordar a los fugados y encarcelados. En la línea de proponer que a partir de los próximos años el día oficial de Cataluña, la Diada de Cataluña, deje de ser el 11 de septiembre porque los independentistas han contaminado ese día y en cambio establezcamos el día 23 de abril, el día de Sant Jordi, como el día oficial de Cataluña. Y este color amarillo que está inundando las calles de Barcelona y de todo el país nos recuerda a las personas que están en la cárcel. Lo que pedimos hoy, por lo tanto, en esta jornada reivindicativa también, la libertad de todos los presos políticos y los exiliados, que todos vuelvan inmediatamente a casa. Hoy es un día de celebración y de alegría, pero también es un día de combate y de lucha por la libertad y por la democracia, porque seguimos celebrando un Sant Jordi bajo la imposición del golpe de Estado del 155 y con la existencia de presos y presas políticas y exiliados y exiliadas. Este sábado tuvo lugar el encuentro entre el Sevilla y el Fútbol Club de Barcelona por la final de Copa del Rey. Y muchísima atención porque desde TV3 no retransmiten el partido como venían haciendo estos últimos años, pero sí las pitadas al himno para proceder después a su debate. Vean. La pitada al himno español ha vuelto a marcar la final de la Copa del Rey, pero en esta ocasión, entre la afición azulgrana, también hemos visto muchas banderas españolas e incluso pitadas a los propios independentistas. Es una demostración de cómo muchos catalanes sacan la cara por España. Pocas veces hemos visto tanta bandera de España en un partido de fútbol, y más aún si hablamos de una final de la Copa del Rey en la que está el Fútbol Club Barcelona. Pero es verdad eso que dicen de que no hay mal que por bien no venga, y es que los independentistas, si algo han conseguido, es unir al resto de españoles en los colores rojo y amarillo. Y si no, vean. Catalanes y barcelonistas entonando el himno a pleno pulmón con banderas de España. El Sevilla no fue menos.
El Wanda Metropolitano y los aficionados ya estaban preparados para celebrar la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barça, hasta que llega el minuto 17-14. No faltaron los cánticos separatistas que habitualmente corean. Solo que esta vez fueron ellos los que recibieron los pitos. El resto de aficionados no dudaron en abuchearles, y es que el pasado sábado, durante toda la jornada copera, se pudo ver en Madrid a innumerables seguidores del Barcelona que, lejos de tener miedo a mostrar la bandera de España junto a los colores azulgranas, llenaron los aledaños y el campo del Wanda de ambos elementos. En la previa también se repartieron banderas de España entre los aficionados del Sevilla y del Barcelona. Si recuerdan, en los últimos años las esteladas parecían que eran mayoría en el sector barcelonista, pero en este caso la competición estuvo muy disputada. Una final de Copa donde afortunadamente no se va a recordar los pitos al himno, sino la fuerza con la que muchos aficionados se han levantado a plantarle cara al independentismo. Camisetas amarillas, lazos de este mismo color, carteles que hablaban de presos políticos forman parte del material que este sábado la Policía Nacional requisó a muchos aficionados del Barça. Malestar en el bando soberanista por este gesto, que aseguran que no tenían ninguna orden para hacerlo. Sin embargo, los agentes se limitaron a seguir la ley y a actuar como en otros partidos de este tipo. Fuentes de estos cuerpos aseguran que lo hicieron para evitar con ello cualquier tipo de enfrentamiento o disturbios entre los miles de hinchas de ambos equipos. Se requisaron pancartas o camisetas que pudieran aumentar el riesgo de que se produjera alteración del orden público o violencia en el recinto del Deportivo o en sus aledaños. Una actuación policial no solo criticada por gran parte de los hinchas culés, sino también por diferentes organizaciones separatistas como la ANC u Òmnium Cultural y también partidos políticos. Tal es así que desde las filas del partido de Carles Puigdemont y desde En Comú Podem reclaman la dimisión y comparecencia respectivamente del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Ambos denuncian que la paranoia del gobierno les ha llevado a perseguir un color y a que el Cuerpo Nacional de Policía se ha transformado en una policía política. Detrás del secuestro de colores, de camisetas del pasado sábado, que lo sepan muy bien ustedes, había el secuestro de ideas. Y por esta razón, o el ministro Zoido decide hablar y decide explicar qué sucedió y quién es el responsable y quién ya no está en su cargo, o debe ser el mismo ministro Zoido quien presente la dimisión, si tiene aún un poco de dignidad en las próximas horas. Jo crec que tothom s'ha de poder expressar amb total llibertat, en tot moment. I l'únic límit és precisament el respecte i la llibertat dels altres. Para analizar qué ocurrió el pasado sábado en Metropolitano, en la sede final de Copa entre el Barça y el Sevilla, tenemos conexión con el director de Intereconomía, Gonzalo Bans, presente en esa gran final además. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas noches. ¿Qué pasó el sábado? Hubo pitos, pero mucho menos que en otras ocasiones, ¿no te parece? Incluso además pudimos ver muchísimas banderas españolas entre la afición del Barça. Pues sí, la verdad es que yo tuve ocasión de estar presente en la grada barcelonista y la verdad es que yo me quedé, alucinado, francamente sorprendido. Por primera vez, y mira que he ido a varias finales, se rompió, digamos, esa absoluta mayoría que siempre ha habido de seguidores independentistas, de pitos, de abucheos, cuando salía el himno, cuando salía evidentemente la afición rival en el minuto 17, 14 segundos del 1714, siempre los pitos, los abucheos, los insultos contra España de ese sector radical, antiespañol que tiene la afición barcelonista, que no es toda, pero que en algunas finales ha llegado a ser mayoritaria. Pues por primera vez el pasado sábado se rompió. Fue absolutamente increíble. Para empezar, yo nunca he visto tantas banderas españolas dentro de la afición culé. Y además, cada vez que los radicales separatistas aficionados del Barcelona gritaban libertad, presos políticos, independencia, cánticos de este tipo, el resto de aficionados culés azulgranas no independentistas silbaban y abucheaban a los que estaban proclamando esos cánticos de independencia, de libertad, presos políticos, con lo cual fue algo nunca visto y por primera vez no hubo una mayoría de esteladas, sino que yo me atrevería a decir que hubo más banderas españolas incluso. Pero Gonzalo, ¿cómo es esto posible? En los últimos años no se veían banderas españolas, las esteladas eran la bandera mayoritaria, los pitos al rey, las consignas políticas. ¿Qué es lo que ha cambiado este año?
Pues mira, yo me atrevería a decir, Alba, yo lo resumiría muy fácilmente. Yo tengo datos y así me consta de que hace apenas 3 semanas el Barcelona tenía 18.000 entradas para su afición, 18.000 el Barcelona, 18.000 el Sevilla. Y el Barcelona hace apenas 2-3 semanas tan solo había vendido 10.000 de esas 18.000. Ha habido muy poca demanda por parte de los socios barcelonistas, con lo cual había 8.000 que había que colocar. A mí me encantaría dar la respuesta de decir, mira, oye, esto ha sido que la gran mayoría de socios que vienen de Barcelona, del resto de Cataluña, ya han salido del armario, como está ocurriendo en la sociedad, como vimos en las manifestaciones de octubre. Eso, si bien yo creo que es cierto, no es del todo real y no es lo que se plasmó. Ahí lo que hubo el pasado sábado es diversidad. Fueron aficionados del Barça, no solo de Cataluña, sino también fueron del resto de España. En torno a unos 8.000, ya les digo, con lo cual todos esos aficionados fueron como les dio la gana, con la bandera de su comunidad autónoma, la catalana y sobre todo la española. Y evidentemente, por las imágenes que has puesto, Alba, por ejemplo, fue un momento muy emocionante que durante el himno de España la consigna mayoritaria del sector blaugrana, de la afición del Barcelona, no fue los pitos, sino fue ver cómo la gente enarbolaba la bandera y hacía el famoso lolololo. Con lo cual, yo creo que esa es la respuesta para entender el porqué de lo que ocurrió el sábado, que no es baladí. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por este análisis y muy buenas noches. Buenas noches, Alba. También hoy ha sido un día de Sant Jordi lleno de concentraciones, decenas de manifestaciones en diferentes puntos de la comunidad autónoma promovidas por los mal llamados comités de defensa de la República. Edificios judiciales y de la Fiscalía han tenido que soportar estos actos durante toda la mañana. Los CDR han convocado hoy estas protestas que se han desarrollado, por suerte, sin incidentes, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa haya citado hoy como investigado por un delito de odio y otro de resistencia a un concejal de Esquerra. Y a los CDR les ha salido competencia, los GDR. Juanma Pérez Noya, te has infiltrado con ellos. Cuéntanos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alba? Bueno, pues hoy nos salimos un poco del deporte. Hemos estado en los últimos días en Barcelona, en Cataluña, en la provincia concretamente de Barcelona, acompañando a esos GDR. Son competencia de los CDR, pero ojo, porque no son iguales. Los GDR, Alba, no son para nada violentos. Se limitan simplemente a evitar que el discurso único del independentismo sea el que impere en Cataluña, a retirar de la vía pública pues aquellos objetos propagandísticos que atentan contra la libertad de todos aquellos catalanes que no se sienten secesionistas y que también se sienten españoles. Ellos no atentan contra la libertad individual, no niegan la posibilidad de que una persona en su domicilio particular, a nivel privado, pues quiera exhibir una estelada o un cartel acerca de esos supuestos presos políticos, como ellos dicen, en su terraza, por ejemplo. Ellos lo que hacen es rebelarse ante la actitud de algunos que intentan invadir los espacios públicos colocando ese tipo de propaganda, ya sea en la vía pública o incluso ayuntamientos que deben velar por todos sus ciudadanos, no solamente por aquellos que son independentistas, que cuelguen en sus espacios municipales todo este tipo de propaganda. Lo que hacen es salir en batidas, se organizan y retiran todo este tipo de difusión independentista. Yo creo que lo mejor es que, en vez de que yo lo explique, Alba, veamos en un pequeño apunte cómo se desarrollan estos GDR y lo que vamos a ver esta noche en El Gato al Agua. ¿Vale? Eso es un territorio hostil. Muy bruto. Efectivamente, son gente que se dedica a hacer ese tipo de actividades fuera de su espacio profesional, porque no están subvencionados por nadie, lo hacen de forma anónima, y yo creo que es muy interesante que todo el mundo esté hoy a las 10 en El Gato al Agua para escuchar las historias de estos héroes, porque al fin y al cabo lo que hacen es rebelarse contra el pensamiento único en Cataluña, a pesar de las amenazas del acoso que reciben día a día, Alba. Pues estaremos muy pendientes de este programa de esta noche. Gracias, Juanma.
Y durante estas últimas 2 semanas, un nutrido grupo de mandos de los Mossos d'Esquadra han revelado en sede judicial el plan diseñado por la dirección de la Policía Autonómica Catalana para permitir el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Los responsables de los Mossos desplegados durante ese día han prestado declaración por un delito de desobediencia a la autoridad judicial ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell. Sus dos relatos han sido detallados las directrices nulas o ambiguas que recibieron por parte de la cúpula que encabezaba el mayor de los Mossos, Josep Luis Traperos. Vamos a ver qué es exactamente lo que han declarado ante el juez. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, varios mandos de los Mossos, como decías, se han sentado ante el juez, que les ha exigido una explicación de por qué permitieron que se celebrase el referéndum si había sido prohibido expresamente por la justicia. Los agentes han argumentado varias cosas, como por ejemplo que no pudieron cerrar los colegios electorales porque no vieron indicios de la celebración de una votación, que las personas que estaban dentro dijeron que estaban haciendo una chocolatada y que por eso se tuvieron que ir. Según consta en las pautas, si se encontraba esto, se tenía que preguntar e identificar. La respuesta de los que habían ahí concentrados es que eran fiestas de tardó o eran chocolatadas. Cuando fueron las votaciones, ¿hay algún objeto de referéndum? No. ¿Qué estáis haciendo aquí? La gente dice, estamos haciendo una chocolatada. También alegan que no pudieron cerrar los colegios electorales previamente porque no tenían medios para hacerlo. Aseguran que no tenían ni material ni personal para ello y que además incluso temieron por su integridad física, ya que había agentes que no estaban acostumbrados a hacer calle y que estaban asustados. Las órdenes que me dieron fuera que enviara patrullas a ver si los locales estaban abiertos o cerrados. Si estaba señalado como un centro de votación, ¿por qué no se precintó preventivamente? Para explicar claramente que no se podía. Es que en ningún lugar ponía que se tenía que precintar preventivamente. No teníamos precintos, no teníamos candado, no teníamos cadenas. Yo entiendo que si no hay recursos, no éramos suficientes. Eran dos agentes por colegio. Te juegas la integridad física. Son 4 vehículos en una comisaría en la cual teníamos que cubrir 15 puestos más el servicio ordinario. Bueno, y ninguno de los Mossos que se ha sentado ante el juez ha sabido explicar por qué no pararon a tiempo la consulta ilegal a lo largo de toda la noche. Y dicen que no pudieron hacer nada más para evitar esa consulta ilegal y que no sabían qué hacer. Según los agentes que han prestado aquí declaración, dijeron que ellos no tenían así ni la menor idea de qué hacer con las urnas, con las papeletas, con el material, en el caso de que lo intervinieran. Debían los agentes advertir a esas personas que si les impedían llevar a cabo sus funciones podían estar cometiendo una infracción administrativa o incluso un delito. Sí que se les dijo que era ilegal. Sí, pero y que se lo tenían que transmitir a las personas que hubiera allí. Resulta que hay 12 personas delante de la puerta, sentadas, con los brazos cruzados, sin hacer nada más. ¿Allí qué hacen? Eso se lo preguntaron. Tú tienes que intentar entrar y ¿pero cómo? ¿Qué podían hacer y qué podían no hacer? No, eso no se les explicó en este briefing. No se les explicó. Vale. ¿Podían hacer algo más de lo que hicieron? No. Y por último, los Mossos han revelado la existencia de una reunión a la que acudieron 400 mandos previa al referéndum para organizar el dispositivo, en la que coinciden en que no se dio ninguna orden concreta para evitar la votación. Yo voy a la reunión el viernes, hago el briefing y yo a las 6 de la tarde termino mi jornada laboral. En esa reunión de 400 mandos, nadie preguntó sobre qué medidas concretas había que adoptar. Que yo recuerde, no. Indicaron que las veces que se pusieron en contacto con la sala, la única respuesta que recibieron fue recibido. Es que, claro, el responsable de la sala era usted me dice que no lo sabe, o sea, usted no ha comprobado si a esta patrulla se le dio alguna comunicación. Es que hubieron muchas peticiones que no se pudieron atender. Así que estas declaraciones prueban esa inactividad y esa pasividad por parte de los Mossos en el referéndum ilegal. Pues María, gracias y muy buenas noches. La pasividad de los Mossos durante el 1 de octubre es algo más que acreditado. La documentación de casi 2.000 folios refleja un nuevo capítulo que así lo demuestra. OK Diario cuenta cómo un agente de los Mossos d'Esquadra dejó marchar un coche lleno de urnas porque sus superiores no le respondieron sobre cómo actuar. Media hora rodeado de independentistas, con el coche parado a la espera de órdenes, otro compañero irrumpió por la radio y le animó a marcharse ante la falta de respuesta de los mandos. El mozo finalmente les permitió huir. Para analizar este informe de la Guardia Civil tenemos conexión con el periodista de OK Diario, Nacho Doral. Nacho, muy buenas noches. Buenas noches.
Antes de entrar en detalle, ¿qué se puede concluir de los 2.000 folios que tiene la Guardia Civil sobre las investigaciones que ha hecho sobre los Mossos de Escuadra? La principal conclusión es que los Mossos de Escuadra, lejos de ser una fuerza de seguridad del Estado y que velara por la Constitución y por la seguridad de los catalanes, de los españoles, ellos hacen un juramento cuando entran en el cuerpo. Antes, al contrario, se han dedicado sistemáticamente a torpedear, a socavar las actuaciones que han tratado de impedir. Han sido muy pocas realmente las actuaciones de los golpistas en los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre hasta los meses posteriores y llegar a la situación en la que actualmente nos encontramos. Dices en tu artículo de hoy que hay un caso paradigmático. Un mozo, tras retener a un coche lleno de urnas ilegales, le dejó marchar tras esperar durante más de media hora la respuesta de sus superiores sobre cómo actuar. ¿Cómo es posible esta situación? Bueno, es posible, es verdad que muchos nos lo preguntamos, con la implementación del artículo 155 desde finales del pasado octubre. Se supone que los Mossos de Escuadra están bajo el control del Ministerio del Interior, del control directo. El máximo órgano de control político es el señor Puigcerver, el número 3 de Juan Ignacio Zoido, el titular de Interior. Pero por las informaciones que tenemos y que llegan a este periódico cada día, los Mossos de Escuadra independentistas siguen copando los principales puestos de mando y siguen campando a sus anchas. El caso del que me preguntáis y el caso que nos ocupa es ciertamente paradigmático porque demuestra cómo en esa jornada, durante más de media hora, un agente de la policía catalana estuvo esperando órdenes para intervenir, teniendo inmovilizado un coche relleno de urnas, de esas urnas ilegales, para el referéndum ilegal, y nadie, absolutamente nadie, le dio ninguna orden para hacer una cosa u otra. Finalmente se marchó y dejó al vehículo seguir su camino, ¿no? Por no hablar, Nacho, de que los Mossos, antes de la celebración del referéndum, antes de la apertura de los colegios electorales, no incautó ni una sola, contradiciendo las órdenes de la justicia, ¿no? Es así y además de manera lamentable. O sea, se ha especulado mucho sobre si el CNI tenía controlado el paradero de esas urnas, de esas papeletas, en ese juego de gato y al ratón que para muchos profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado supuso una auténtica humillación. Nosotros hablamos con muchos policías, guardias civiles, muchos Mossos de Escuadra que están absolutamente indignados por lo que pasó entonces y por lo que sigue pasando en Cataluña, con unas manos absolutamente atadas, con comisarías en las que se sigue vejando, humillando a los agentes que sí que quieren cumplir con su deber y con la ley, en la que los mandos siguen mirando absolutamente para otro lado. La situación, y es una pena decirlo, ha cambiado muy poquito en pocos meses, y además lo hemos visto la semana pasada con el nombramiento de dos independentistas de fuste al frente de la Escuela Superior de Policía de los Mossos y de los Bomberos de Cataluña, también absolutamente dominados por las élites golpistas. Nacho, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Era nuestra noticia de apertura. 9 profesores denunciados por la Fiscalía por señalar, reprochar y humillar a alumnos hijos de guardias civiles tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha sido en el Instituto de Secundaria del Palaus de Sant Andreu de la Barca en Barcelona, en el que diferentes docentes llegaron a asegurar que estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Parecen perros rabiosos, son animales o solo saben dar palos. En las denuncias de los progenitores se plasma además cómo 2 de las maestras explicaron al alumnado que los agentes de la Benemérita es mala y pega a la gente. Incluso creen que los menores sufrieron también insultos en estas clases. Y para analizar lo que esta denuncia supone, tenemos conexión con Faustino Braña, secretario de la Unión de Guardia Civil. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo valora esta denuncia de la Fiscalía contra estos 9 profesores? Bien, esta denuncia, precisamente nosotros insistimos a Fiscalía y mediante nuestros los contactos que tenemos con Fiscalía y con Ministerio, instamos para que se persiguiera de oficio estos presuntos delitos, que para nosotros no son tan presuntos, dado que se han sufrido por parte de nuestros hijos. Con lo cual tenemos ciertas pruebas que nos dejan muy claro, muy a las claras, que estos delitos se cometieron por parte de esos profesores. ¿Y cuál es el estado de los guardias civiles que están destinados en Cataluña una vez están a punto de cumplirse 7 meses de la celebración del referéndum ilegal? Bien, Cataluña siempre ha sido una de las provincias o las comunidades autónomas en la que los guardias civiles hemos trabajado más a gusto. Al igual que hay una minoría independentista que nosotros consideramos que es minoría, hay una mayoría la cual nos acepta
y no solo nos acepta, sino nos trata muy bien. En estos tiempos y en estos momentos parece ser que la que consideramos nosotros minoría, se ha impuesto a la mayoría y ha decidido ir contra nosotros, que somos la representación del Estado en la comunidad autónoma. En estos momentos se están empezando a normalizar, si de alguna manera se puede decir normalizar, las relaciones, dado que cuando son relaciones en sitios pequeños es bastante difícil recomponer lo que se ha roto y lo que se ha hecho. Y señor Brañas, ¿los hijos han vuelto a recibir algún tipo de insulto, de discriminación o señalamiento recientemente? Bien, recientemente no tenemos noticias de ello, si bien con lo que se ha hecho, ya cuando se ha hecho, ya se ha hecho mucho daño. Con lo cual la reparación está todavía en suspenso y pensamos que ha de ser una reparación por parte de las personas que lo han hecho y por parte de aquellos que los han apoyado. Y sobre los Mossos d'Esquadra, cada vez son más las pruebas que apuntan a su dejación arbitraria en el día del referéndum para favorecer la celebración del mismo. ¿Cómo lo valora? Bien, en este caso, al igual que en el anterior, reconocemos que hay una minoría de Mossos anticonstitucionalistas e independentistas. Esta minoría, si bien está instalada entre los Mossos de base en una minoría grande, parece ser que en las escalas superiores está en una amplia mayoría, o eso parece. Eso hace y lleva a que puedan ocurrir estas cosas. Pero bueno, esto no deja de ser una selección que se ha hecho, precisamente al igual que se ha hecho una selección posiblemente, y más que posiblemente en los educadores, una selección que se ha hecho en los mandos para que tengan esta tendencia y ese perfil. Con lo cual, una cosa lleva a otra. Pues señor Brañas, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Cambiamos de asunto, pero seguimos en la región catalana porque todavía no hay gobierno ni apariencia de que lo vaya a haber en las próximas fechas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha pedido a la formación de un gobierno con un presidente efectivo y presencial para dar respuesta a los problemas de la región catalana y terminar con la aplicación del artículo 155. Como vemos, cada vez más se desmarcan de la opción de volver a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Interpela y llama además a la responsabilidad de todos los partidos políticos, ya que aseguran que hay muchos asuntos como económicos o de vivienda que funcionan bajo los mismos. Interpeló duramente a los independentistas, o sea, necesitamos un gobierno efectivo ya y necesitamos recuperar la institución catalana para dar la mejor respuesta posible a los muchos temas pendientes que necesitamos. Es un partido socialista valiente, a la altura de sus siglas, ¿no?, de socialista obrero español, y que efectivamente se ponga al lado de la ciudadanía buscando soluciones. Y a esas materias que funcionan bajo mínimos también se ha referido el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy ha asegurado que este fin de semana que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para recuperar la sensatez en Cataluña y que así la comunidad vuelva a ser pujante, abierta y con oportunidades. En Cataluña estamos haciendo todo lo posible para que se recupere la normalidad y la sensatez, para que las empresas vuelvan y para que la comunidad vuelva a ser, como siempre, pujante, abierta y llena de oportunidades. Frente a los de la división y el enfrentamiento, nosotros vamos a ofrecer soluciones. Y quien sí apuesta por Puigdemont es Roger Torrent. De nuevo, el presidente del Parlamento opta por intentar investirle y crear con él un gobierno efectivo. Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña, que fue apartado de manera perversa con la aplicación del 155, y es normal que los grupos parlamentarios quieran legitimar, quieran defender la posibilidad de que pueda ser investido efectivamente. Esto lo están trabajando los grupos e insisto, es normal que sea así porque Carles Puigdemont es el presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña. En menos de un mes, los catalanes podrían volver a acudir a las urnas, un escenario que desde Ciudadanos descartan. Albert Carrizosa, el portavoz de la formación, asegura que las elecciones no compensan a nadie. Yo creo que unas elecciones en Cataluña no le interesa a nadie,
Yo creo que lo que interesa a los catalanes es que nos pongamos a trabajar ya. También le digo que si hubiera unas elecciones, nosotros estamos preparados para concurrir a ellas y que de la misma forma que ganamos las anteriores elecciones, estamos convencidos de que volveríamos a ganar. Y a través de una carta desde la cárcel, Oriol Junqueras ha criticado el encarcelamiento de los separatistas. Asegura que se trata de una venganza del Estado y ha llamado a la ciudadanía a persistir y a mantener sus ideales. El encarcelamiento solo se puede interpretar como una voluntad de castigo, venganza por parte de un Estado cada día más autoritario que degrada la democracia y pone en cuestión los derechos y las libertades. Tened siempre presente que hace falta persistir, porque yo y el resto de compañeros encarcelados persistiremos. Fracaso, eso es lo que sintió el ministro de Justicia, Rafael Català, al conocer que las autoridades alemanas negaron la extradición de Carles Puigdemont. Al mismo tiempo, se ha mostrado convencido de que el artículo 155 ha ayudado a restablecer la normalidad democrática. Confío en que la actuación de que se va a llevar a cabo permita obtener la máxima información. Siempre hemos estado a favor de este tipo de actuaciones. Vamos a ver lo que pueden trabajar en estos días. Y un último apunte en Crónica Catalana, porque la Generalitat de la región se ha convertido en líder en disparar el gasto de sueldos públicos. La Administración de la Autonomía ha elevado sus gastos de personal en los últimos 4 años hasta un 14,6%. Con Artur Mas al frente de la Generalitat, entre 2013 y 2015, el sector público catalán aumentó ese gasto en 900 millones de euros. Y ojo, porque con Puigdemont de presidente la cifra engordó otros 600 millones. Novedades en torno a Podemos, y es que tras haberse filtrado el borrador en que Carolina Vescansa podría disputar el liderazgo a Pablo Iglesias, la formación morada no toma cartas en el asunto y no pretende sancionar a la diputada. Desde nuestra redacción tiene todos los detalles Fátima García Manzano. Fátima, muy buenas noches. El partido no toma medidas, pero sin embargo esperan que ella misma sea la que deje su escaño, ¿no? Buenas noches, pues parece que la calma ha llegado a Podemos después de una de las semanas más convulsas que se recuerdan dentro de la formación. Recordemos que la pasada semana salió a la luz un documento en el que supuestamente Carolina Vescansa hablaba de recuperar el poder dentro de la formación y de arrebatarle la secretaría general a Pablo Iglesias. Un documento que pilló por sorpresa tanto a Pablo Iglesias como al resto de los diputados y que ya se han pronunciado. Es más, hasta la propia Carolina Vescansa ha tenido oportunidad de matizar cuáles eran las palabras de ese documento. El último en señalar, en pronunciarse sobre esta polémica ha sido Juan Carlos Monedero, que ha dicho que Vescansa debería dimitir porque así el Parlamento perdería una mala diputada, pero la universidad ganaría una magnífica profesora. No obstante, esta mañana Pablo Echenique en rueda de prensa ha señalado que la formación no va a tomar medidas y no va a sancionar a la que fue fundadora del partido. Vamos a escucharlo. Nosotros por nuestra parte hemos decidido, como decía antes, no tomar ninguna medida, y respecto de su opción personal, creo que no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada, sino ella valorarla y explicarla a los medios de comunicación. Y sin embargo, Carolina Vescansa ya respondía a esas palabras de Echenique durante este fin de semana. En una entrevista, la diputada de la formación morada aseguraba que daría explicaciones si a su partido, si así se le exigía, pero que en ningún momento se le había pasado por la cabeza dimitir. Y creo que es muy mala señal que haya quien piense que porque alguna persona en Podemos, un compañero, una compañera en cualquier nivel territorial, municipal, autonómico o general, me da lo mismo, se postule o crea que se puede postular para una secretaría general, eso le puede acarrear algún tipo de problemas. Eso me parece un disparate. Y por su parte, Íñigo Errejón ha negado haber conocido en algún momento ese borrador. El secretario de Análisis Estratégico y de Cambio Político ha defendido que nadie puede discutir la valía de Vescansa. Yo hablo con Carolina Vescansa, que creo que nadie puede discutir su valía, que ha estado desde el primer momento, desde el nacimiento de Podemos, acompañando toda nuestra trayectoria. No se explicaría Podemos sin ella y sin su trabajo, y hablo con ella para ofrecerle que me acompañe como número 2 en la candidatura. ¿Por qué? Porque creo que, aunque en el pasado hemos estado en posiciones que no siempre han coincidido, creo que claramente representa un activo.
Y seguimos con los casos de políticos que falsean su currículum. Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, aseguraba ser periodista cuando en realidad ni siquiera ha cursado la carrera universitaria alguna ni otra titulación superior en el portal de transparencia de la Generalitat. Fuentes del gobierno regional valenciano han matizado que comenzó a cursar periodismo pero que no lo terminó, ya que empezó a trabajar muy pronto en medios de comunicación. El presidente de la Generalitat Valenciana intentaba salir del paso dando explicaciones de la siguiente forma. Yo soy, bueno, no sé si soy periodista. Yo he ejercido aquí, en esta sala de periodista, en esta misma sala. Saben ustedes que el acceso a la profesión de periodista no está únicamente vinculada a la licenciatura. Yo me considero periodista, me lo consideraré toda la vida. Era el pasado 13 de abril cuando la Universidad Rey Juan Carlos anunciaba que se iniciarían unas auditorías a todos los institutos integrados en su estructura y la suspensión del falso máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes. Y sin embargo, tal y como asegura en exclusiva La Sexta, 10 días después no hay constancia alguna de que se hayan iniciado estas medidas. Desde Ciudadanos continúan intentando acorralar a Cifuentes. Aseguran que si los populares continúan defendiéndola y protegiéndola, pronto veremos un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Un ejemplo más de por qué Podemos no merece gobernar ni un ayuntamiento más y, por supuesto, no merece gobernar la Comunidad de Madrid, ¿no? Si no son capaces de gobernarse a sí mismos, difícilmente van a gobernar una comunidad autónoma, ¿no? El secretario general socialista Pedro Sánchez ha vuelto a defender a la universidad pública, aunque eso sí ha arremetido contra los populares al reprocharles que tienen un máster en engaño y corrupción y que suspenden siempre la sanidad y educación pública. Nosotros reivindicamos el autogobierno. El autogobierno. Otros amigos y amigas, lo ha dicho antes Andrea, tienen másters en engaño y en corrupción, pero suspenden todas y cada una de las asignaturas vinculadas con la sanidad pública, con la educación pública, con las pensiones dignas y con la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 16 días después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la dirigente regional, Cristina Cifuentes, vuelven a encontrarse. Es el primer reencuentro público tras la Convención Popular que tuvo lugar en Sevilla el pasado fin de semana del 6 de abril. Y pocos minutos antes, Enrique Osorio, portavoz popular en la Asamblea, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno está muy satisfecho con el trabajo del Gobierno de Cifuentes. Ese encuentro entre ambos ha tenido lugar en los premios Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares. Es el máximo galardón de las letras en español y esta vez ha ido a parar a manos del nicaragüense Sergio Ramírez. Sus majestades, los reyes, han presidido este acto junto al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y diferentes personalidades políticas. Y tras la entrega de esta medalla que le otorga el premio con un lazo negro en la solapa, el discurso ha sido dedicado el premio Cervantes ha sido dedicado a los nicaragüenses, sobre todo a aquellos que han sido asesinados en las calles en busca de la democracia. Vamos a verlo. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. El rey Felipe VI ha resaltado de Sergio Ramírez que ha sabido navegar en aguas turbulentas y entender el poder como un accidente. En estos momentos tan difíciles también ha dedicado unas palabras a Nicaragua. Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón. Sergio Ramírez representa en la literatura que se hace en América la continuidad de una tradición que alberga nombres propios, de enorme relevancia y de influencia decisiva en las distintas generaciones literarias en lengua española.
Sexta jornada de juicio a los 8 presuntos agresores a guardias civiles en Alsasua. La médico forense que examinó a los 2 guardias civiles y a sus parejas agredidos han declarado que sus heridas eran compatibles con las patadas y puñetazos de las que dijeron haber sido víctimas. Nos lo cuenta Marta García Villanueva. Marta, muy buenas noches. ¿Qué más ha relatado la forense de Pamplona? Cuéntanos. Buenas noches, Salva. Pues como dices, la forense encargada del caso ha relatado cómo esas heridas de los agentes efectivamente respondían a los golpes que ellos mismos habían dicho que habían recibido esa noche. Por su parte, al teniente se le rompió el tobillo por 2 sitios, lo cual es poco probable que responda a un tropiezo con un bordillo, ya que tiene que haber sido algo que haya impactado con mucho más fuerza contra el pie. Además, también presentaba una herida en el labio que efectivamente la forense dice que no puede responder a una caída, sino que es mucho más compatible con un puñetazo. Sobre el sargento agredido, la experta ha destacado un hematoma muy importante que presentaba en el muslo y que un mes después seguía sin haber desaparecido. La novia del teniente padeció tendinitis en el hombro, dolor dorsal y abdominal y hematomas en el glúteo, pero las secuelas más importantes han sido las psicológicas, ya que dice que no ha podido dormir y que no pudo dormir y que se pasaba las horas llorando en la consulta porque no entendía nada. Y la pareja del sargento tuvo que llevar collarín durante 4 días, lo cual también era compatible con los golpes que ella dijo haber recibido esa noche. En definitiva, los 8 jóvenes se enfrentan a un total de entre 12 y 62 años de cárcel y están pues efectivamente acusados de haber agredido a los 2 agentes y a sus novias. Pues Marta, ha quedado clarísimo. Gracias y muy buenas noches. Cambiamos de asunto, pero seguimos en el País Vasco. Anunciada la fecha de su disolución y con unas disculpas de la banda terrorista a su manera, se inicia de nuevo el debate sobre el acercamiento de los miembros de ETA encarcelados a las prisiones vascas. Ha sido el propio Partido Popular el que deja la puerta abierta, que al decir que no quieren tomar decisiones con prisa y corriendo. Borja Semper, el presidente en Guipúzcoa, asegura que habría que estudiar también el modo porque no se puede enviar a 380 etarras a una sola cárcel. Y durante este fin de semana han continuado las diferentes reacciones políticas, mientras que desde el Gobierno aseguran que ETA ha sido derrotada por la democracia. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, dice que bajo ningún concepto la banda va a transformar la historia. Un comunicado trampa porque decía mentiras, como suele decir, además de sembrar el terror, siembra la mentira. Y en Ciudadanos no vamos a permitir que se inventen un relato de la historia de España, no vamos a permitir que cambie la historia de España, porque sí ha habido vencedores y vencidos, sí ha habido buenos y malos, sí ha habido héroes y villanos, sí ha habido gente que disparaba y gente que lamentablemente perdía su vida, y familias destrozadas, centenares de familias. Así que hoy en Ciudadanos tenemos nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestros pensamientos con las víctimas del terrorismo. Lo analizamos ya con Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de Víctimas. Señora Pedraza, muy buenas noches. Parece que hemos perdido esa conexión, vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos, pero mientras tanto debería permitirse el acercamiento de los etarras a las cárceles de las provincias vascongadas. Nuestra compañera Miriam Olivares ha sacado las cámaras de este informativo a las calles y se lo ha preguntado a los ciudadanos. Vean. Hablan de que los familiares tienen que hacer unos desplazamientos muy largos para visitar a los presos, pero pienso que las familias de las víctimas les gustaría hacer un viaje muy largo para poder ver 5 segundos a esos fallecidos. Pues que se ayuda a destensar igual la tensión que pueda haber sobre ese asunto, sí, igual puede tener cosas positivas. Como a todos los demás. ¿Cómo se trata a los demás presos? Pues no mejor que a los demás. Pues que sí, debería. Entre otras cosas porque es legal, está dentro de las leyes españolas, ¿no? Yo creo que deben cumplir su condena y si le ha tocado en esa localidad, pues ahí deben cumplirla. No hay por qué darle privilegio a los presos. Pues a mí me parece que deberían de ponérselo lo más difícil posible y no acercarles a su familia, porque creo que no se lo merecen, ni muchísimo menos. Tan solo una treintena de presos de ETA están cumpliendo condena en prisiones vascas y según La Calle esto debería seguir siendo así y seguir siendo juzgados como la mayoría de los presos o incluso peor. Ahora sí, recuperamos esa conexión con Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de Víctimas. Señora Pedraza, muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Antes de nada, le tenemos que pedir una valoración sobre el comunicado de ETA del pasado viernes en el que llegaba a pedir disculpas. Unas disculpas a su manera porque lo hacía simplemente a una parte de las víctimas y no en su totalidad. No, a mí me pareció indignante y humillante porque lo que decía era, bueno, que se reía una vez más de las víctimas, ¿no? Porque eso es lo que ha venido haciendo durante más de 50 años, además de asesinar. Era más de lo mismo, el perdón a medias dicen que es el peor perdón y entonces para nosotros significó esto, una humillación. ¿Cree que son sinceras estas disculpas o que entra dentro de una maniobra estudiada, de una estrategia, vaya, porque hay quien piensa que esto sería una especie de búsqueda para beneficiar a Arnaldo Otegi de cara a las nuevas elecciones? Por supuesto, ellos son estrategas, además de asesinos, y esto es una estrategia. Ellos ya han conseguido con este tipo de comunicados casi todo lo que querían, que era estar en instituciones y que la gente se olvidara de esto y pasar página. Y esto es una estrategia que les queda ahora, que es acercar a los presos que tienen, pues quieren acercarlos al País Vasco y si puede ser, pues que los pongan en la calle, que es lo que siempre han intentado. Desde algunos sectores del Partido Popular se está proponiendo, tras este comunicado del viernes, el acercamiento a las cárceles vascas de estos presos de ETA. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto que no. Me parece indigno que algún político, sea del Partido Popular o de cualquier partido, diga que habrá que pensar, habrá que llegar a un acuerdo. No se puede llegar a un acuerdo con asesinos que durante más de 50 años han estado asesinando y no les ha importado matar a niños, a mujeres, hombres. Les daba igual si eran militares, políticos, carpinteros o albañiles. No se puede negociar nada, no se puede ceder nada, pero ni un ápice. Entonces hay que mantenerse firmes y desde luego lo que no han conseguido por matar, que no lo consigan por dejar de matar. No puede ser, no se les puede ceder en nada, no se les puede negociar. Con asesinos no se negocia. Entonces creo que no, me parece fatal quien opine así. Doña Ángeles, entonces, ¿por qué cree que desde el Partido Popular están abriendo esta puerta? Bueno, pues yo creo que yo no sé lo que hay detrás, no, ni lo que puede haber. Tampoco sé si realmente todos están de acuerdo en eso. Yo lo que sí que digo es que yo no estoy de acuerdo. Me da igual que lo diga el Partido Popular o quien lo diga. No, las víctimas desde luego siempre que sea negociar con asesinos nos van a tener enfrente y no vamos a permitir que esto se haga. Pues Ángeles Pedraza, muchísimas gracias por estar en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos ya, como siempre, les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada. Y a las 10, El gato al agua con Juanma Pérez Noya, esa infiltración en los GDR. Nosotros nos despedimos. Felicidades a todos los Jorges. Hasta mañana. Durante los próximos días vamos a tener dos protagonistas, las tormentas y el calor. Y es que de momento este martes esperamos chubascos en áreas del estrecho que pueden ir acompañados de tormenta. De hecho, por la tarde se esperan intensos en puntos de Andalucía más occidental y de Extremadura. También tendremos algunas tormentas que se van a dar en áreas de los Pirineos y en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Ambiente nuboso en áreas del centro y también en las Islas Canarias, donde esperamos algunas precipitaciones al norte de las islas de mayor relieve. También esperamos rachas de viento fuertes, sobre todo en el sudeste. De hecho, tenemos avisos por fenómenos costeros, por olas que en esta zona pueden alcanzar los 3 metros de altura. Y hablábamos de calor, y es que las temperaturas suben, lo hacen sobre todo en puntos del Cantábrico, donde llegaremos, por ejemplo, en Bilbao a los 24 grados, pero es que en el sur vamos a tener temperaturas todavía más calurosas, especialmente en Extremadura, donde vamos a estar rozando los 30 grados. De cara a la jornada del miércoles, la dana que ha inestabilizado el tiempo durante este fin de semana complica la situación en puntos del sudeste, donde esperamos lluvias que pueden ser localmente intensas e ir acompañadas de tormenta. De hecho, estas tormentas se repiten en zonas de Andalucía más occidental, también de Extremadura, puntos del sistema central, del norte de Cáceres, también en áreas de los Pirineos, y el viento de componente norte hará que también se produzcan algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico. En las Islas Canarias seguiremos con esas nubes, sobre todo al norte de las islas, y este miércoles las temperaturas bajan precisamente en estas zonas, donde vamos a tener que sacar el paraguas. De cara a la jornada del jueves, por la mañana todavía algo de inestabilidad en puntos del sudeste, irán remitiendo esas lluvias, ambiente mucho más soleado en áreas del centro, y en Canarias seguimos con esas nubes al norte de las islas. Las temperaturas empiezan a bajar en Galicia, pero sobre todo notaremos un importante descenso térmico en toda España durante este fin de semana.